Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatraikavaya Vandyayet Avyuchinena Chitasam Mano Nirvisayan Yuktvam Tata Kinchananasmaret Padam Tat Paramam Vishnor Mano Yatra Prasidati. Traducción. Después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción del todo el cuerpo. De ese modo, la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente en Él. Vamos al comentario de Prabhupada que dice así. Las personas necias confundidas por la energía externa de Vishnu, no saben que la meta última de la búsqueda progresiva de la felicidad es la de ponerse en contacto directo con el Señor Vishnu, la personalidad de Dios. El Vishnu Tattva es una expansión ilimitada de diferentes formas trascendentales de la personalidad de Dios. Y Govinda, o el Señor Krishna, la causa suprema de todas las causas, es la forma suprema u original del Vishnu Tattva. Por lo tanto, pensar en Vishnu o meditar en la forma trascendental de Vishnu, específicamente en el Señor Krishna, es la última palabra en materia de meditación. Esa meditación puede comenzar desde los pies del loto del Señor. Uno no debe, sin embargo, olvidarse o dejarse apartar de la forma completa del Señor. Así pues, se debe practicar el proceso de pensar en las diferentes partes de su cuerpo trascendental, una tras otra. Aquí en este verso se asegura categóricamente que el Señor Supremo no es impersonal. Él es una persona, pero su cuerpo es diferente del de las personas condicionadas como nosotros. De lo contrario, Sukadeva Goswami no hubiera recomendado que para lograr la perfección espiritual completa se meditara comenzando desde el Pranava Omkara y se fuera ascendiendo hasta los miembros del cuerpo personal de Vishnu. Las formas de Vishnu que se adoran en los grandes templos de la India no son, pues, recursos de la adoración de ídolos, como lo interpretan erróneamente una clase de hombres que tienen muy poco conocimiento, sino que son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al Señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del Señor. Por consiguiente,
Que el neófito se concentre o medite dentro del templo en los miembros de Vishnu, tal como se contempla en las escrituras reveladas, es una oportunidad sencilla de meditar para personas que son incapaces de sentarse en un solo lugar a concentrarse en el pranava omkara o en los miembros del cuerpo de Vishnu, conforme lo recomienda aquí Shukadeva Goswami, la gran autoridad. El hombre común se puede beneficiar más con meditar en la forma de Vishnu que hay en el templo que con meditar en el Omkara, la combinación espiritual de A-U-M que se explicó antes. No hay diferencia alguna entre Omkara y las formas de Vishnu, pero las personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión, haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara. Aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de la meditación y en consecuencia es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara impersonal. Además, este último proceso es más difícil que el primero. Fin del comentario. Bien, así que aquí seguimos viendo la recomendación de Pariksit, para Pariksit, la recomendación de Shukadeva Goswami en relación a la meditación, en relación a centrar la mente en Dios, en Vishnu. Vimos aquí el comentario de Prabhupada que la forma en la que lo organiza es, digamos que podemos percibir una tesitura tanto teológica como filosófica. Da algunas, delinea algunas descripciones de carácter ontológica para describir la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios y ciertas descripciones incluso de Dios. Él habla aquí de el Vishnu Tattva, el concepto del Vishnu Tattva. O sea, toda la verdad, toda la ciencia que hay en relación a Vishnu. Y cuando hablamos de Vishnu Tattva, Prabhupada expresó aquí que el Vishnu Tattva es una expansión ilimitada de Dios. Lo podemos decir así, que el Señor Supremo, la personalidad de Dios, Govinda, aquí dice Prabhupada, lo escribe como Govinda, o el Señor Krishna, esa forma suprema de la persona suprema para diferentes propósitos. Entonces, crea un método. Si podemos describirlo de esta manera, vamos a tratar de parafrasear lo que acabamos de leer de Prabhupada en relación al Vishnu Tattva. Krishna entonces crea un método mediante el cual él mismo puede estar al tanto de todo lo que sucede en toda la creación, en todos los universos, en todo el mundo espiritual. Krishna, de tal forma que él pueda estar al tanto de todo y de tal forma que él pueda estar accesible a todo el mundo y pueda estar encargado de todo. Y para eso entonces este sistema que él crea, este método que él crea, consiste en que de él mismo se van a expandir muchas formas de su propio ser. La primera expansión que surge es la forma a partir del Señor Krishna, la primera expansión que surge es la forma de Balarama. También ambos son la suprema personalidad de Dios, Krishna y Balarama. Y es de Balarama, específicamente de esta segunda persona, Balaram, de quien se expande todo el sistema llamado Vishnu Tattva, de donde se van a expandir muchas, y también el Bhagavatam lo describe con suficiente detalle, cómo ocurre esa expansión. De Balaram se expanden inicialmente 4 formas
principales. Y de esta expansión cuádruple, a veces Prabhupada lo llama así, lo presenta así, la expansión cuádruple, Sankarsana, Pradyumna, Vasudeva y Aniruddha. De esa expansión cuádruple surge una segunda expansión cuádruple, y después de que se han expandido estos dos juegos, estos dos sets de encarnaciones, la primera y la segunda expansión cuádruple, entonces aquí surgen la ilimitada cantidad de formas de Vishnu. Aquí viene el Vishnu Tattva ahora. Y es aquí donde hablamos entonces de Nrisimhadeva, de Vamana, toda la cantidad ilimitada, Hrishikesh, toda la cantidad ilimitada de Vishnus. Todos ellos son Vishnu, pero cada Vishnu en particular va a ir recibiendo un nombre diferente. Porque como dijimos al inicio, Krishna lo que buscaba era que poder estar al tanto y poder estar accesible en todos los rincones de la creación, tanto espiritual como material. Y por lo tanto, al distribuirse él mismo en la forma de estas expansiones, al distribuirse en cada rincón de la creación material y espiritual, en cada lugar, desempeña tareas ligeramente diferentes, entonces recibe nombres diferentes. Y así es como tenemos una ilimitada cantidad de nombres para ilimitada cantidad de formas que pertenecen a la categoría de Vishnu Tattva. Como vimos también, Prabhupada, entonces vamos a hablar un poco de esto también, de la meditación o de la concentración, que primeramente el verso mismo recomienda meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarse de la concepción de todo el cuerpo. Aquí pudiera surgir la pregunta de que se está recomendando y se viene, si mantenemos en mente todo el contexto, se viene recomendando que uno se siente apropiadamente, que respire, que saque, que pare que controle la mente. Y ahora se dice, medite en los miembros de Vishnu, en la forma corporal de Vishnu. Entonces podría surgir la pregunta de que, ¿cómo hago para meditar en los miembros de Vishnu? Y de hecho va a surgir esa pregunta en un par de textos más adelante. Shukadeva Goswami termina sus recomendaciones y el alumno que está escuchando, Pariksit, va a preguntar, ¿cómo hago para meditar en esos miembros de Vishnu? Y eso va a dar paso entonces a la descripción que va a aparecer en este mismo capítulo, de cómo uno puede observar cada fenómeno de la naturaleza y meditar en que cada uno de ellos es un miembro del cuerpo de Dios, del cuerpo de Vishnu. Eso es lo que va a surgir, va a desplegarse más adelante toda esa descripción del cuerpo de Dios. Pero entonces, Prabhupada, anticipándose y a forma así como de ir introduciendo el tema, él agrega aquí que en realidad el sistema de meditar en la forma de la deidad en el templo es lo mismo que sentarse a meditar, cerrar los ojos y pensar y traer a la mente los miembros de Vishnu, traer a la mente el recuerdo y la meditación de la forma corporal de Vishnu. Y aquí, como vimos a todo lo largo vamos a ver, todo lo largo del comentario, Prabhupada menciona vamos a anotar cuántas, 7 ocasiones se refiere a Vishnu, la verdad absoluta, Vishnu, Vishnu, Vishnu. Aquí hay uno más, vamos a ver. Tenemos 1, 2, bueno, en realidad hay más, me aparecen 7 nada más en el buscador, pero estoy notando que hay más. En fin, el punto es que Prabhupada en todo el rato está hablando de Vishnu y de Vishnu, y en la deidad de Vishnu, dice aquí, voy a subrayarlo, Prabhupada habla de las formas de Vishnu, porque como dijimos, hay diferentes, y Prabhupada habla aquí de las formas de la deidad, hay diferentes formas sí, diferentes formas de diferentes deidades, y no todas son específicamente de Krishna. Hay algunas de ellas que sí, tenemos a Krishna junto con Balaram,
mientras que hay otras deidades que son diferentes formas, ahora ya no de Krishna, sino más bien de Vishnu, que entran en la categoría de este sistema que describimos, el sistema de Vishnu Tattva. Como decíamos, por ejemplo, Nrisimhadeva y Vamana y Vishnu como tal, Narayana. Y él incluyó aquí, vamos a ver un poco más abajo, dice Prabhupada que estos diferentes templos que tienen deidades para el beneficio del público, digamos, esos son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al Señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del Señor. Como hemos dicho tal vez en algún par de ocasiones previas, hace ya bastante, que ese sistema de la deidad consiste en que hay todo un método, todo un procedimiento ritual muy detallado para que en un templo entonces haya una deidad oficialmente, como generalmente se dice, oficialmente instalada. Hay una deidad que no fue instalada ni por capricho, ni fue esculpida por capricho, sino que hay todo un sistema que se está siguiendo, basada en las escrituras autorizadas, basada en los grandes acharyas, y esa forma del Señor, dice aquí Prabhupada, es idéntica al propio Señor. O sea que el beneficio espiritual que yo puedo conseguir sirviendo a esa deidad es el mismo beneficio espiritual que yo puedo conseguir sirviendo al Señor en persona. Y si yo me expongo al servicio a esa deidad, sería como estar en presencia del servicio a Krishna directamente, porque ambos son idénticos, tanto la deidad como el Señor son idénticos. Prabhupada lo escribe aquí, lo declara de esa manera, y las escrituras así lo definen, como que la deidad es idéntica al Señor. No es solamente una representación simbólica, no solamente para recordar, que sí, que funciona para recordar, justamente en el tema de hoy, que es el recuerdo y la meditación, pero principalmente es una forma idéntica al Señor. Claro que podríamos, o alguien podría decir que bueno, si es una forma idéntica al Señor, si yo rompo esa deidad, si la rompemos, querría decir que estamos dañando a Dios. Y la respuesta inmediata es que no. La respuesta es que no funciona así. Prabhupada dice aquí que ellos dos, tanto la deidad de Vishnu como el propio Señor Vishnu, son iguales. No iguales, son idénticos. ¿Por qué son idénticos? Gracias a la potencia inconcebible del Señor. Él tiene la capacidad de poder recibir, y el ejemplo que las escrituras presentan es, o más bien Prabhupada presenta el ejemplo del que hoy prácticamente se ve muy poco, del buzón de correos y la oficina de correos. Si uno pone su carta en el buzón de correos, va a llegar, simplemente hay que poner la dirección apropiada y llega, porque el buzón es autorizado. Y a pesar de que este buzón se encuentre tan lejos de la oficina, a pesar de que se encuentra aquí a 2 calles de mi casa, es un buzón autorizado y simplemente yo tengo que dejar mi carta allí y va a llegar, llegará donde tenga que llegar. Similarmente con las deidades del Señor, a pesar de que pueda parecer que no tiene ninguna conexión con Dios, pero en virtud de, dice Prabhupada, la potencia inconcebible del Señor. Si partimos del hecho de que Dios es todopoderoso y si aceptamos la verdad de que Dios es todopoderoso y que es no solamente todopoderoso, sino ilimitadamente poderoso, que es lo mismo, entonces sería fácil, partiendo de esa idea, comprender que Dios tiene la capacidad de estar presente en esa forma de la deidad. Si no, tendríamos que preguntar, ¿qué le impide a Dios estar presente en esa forma de la deidad? ¿Qué lo limita a Él? ¿Por qué Dios no podría? Alguien que argumente de que no, que Dios no puede estar en la forma de la deidad, es una piedra nada más, esculpida. Entonces la pregunta sería, ¿qué le impide a Dios? ¿Qué es lo que le impide a Dios si es todopoderoso? ¿Por qué no podría estar en una forma de la deidad?
Entonces el siguiente reto sería que alguien diga, bueno, si Dios está en la deidad, también Dios entonces puede estar presente en una guitarra, en una silla, en una puerta. Y la respuesta es que sí, la respuesta es que Dios está en todo, en realidad, porque Dios es, aparte de ser omnipotente, es también omnipresente. Y es por esa razón que por ser omnipotente y ser omnisciente, ser omnipresente termina siendo omnisciente. Sabe todo y siente todo. Todo lo que ocurre simultáneamente. Entonces, la cosa es que Dios está en todo. Ya se encuentra en todo. Y a través del sistema de la adoración de la deidad, se esculpe una forma de Vishnu, como dijimos, con suficiente respaldo en las escrituras. Y entonces se le invita al Señor Supremo a que, ya que las escrituras describen cómo son las partes del cuerpo del Señor, entonces se esculpe una deidad y se le pide al Señor que por favor acepte nuestro servicio a través de la forma de la deidad. Y el Señor, siguiendo el método apropiado, entonces se presenta, si siempre ya estuvo allí, entonces se presenta, se entrega, podemos decir, él mismo se entrega al Vaishnava, quien está haciendo el servicio de la adoración de la deidad, se entrega para estar ahí parado todo el día. Pobrecito el que le toque hacer eso, vaya que Dios es todopoderoso y puede soportar eso. Estar parado todo el día en un templo, simplemente ahí parado, dando su gracia para que cuando llegue alguien le ofrezca lo que tenga que ofrecerle, un incienso, una flor, y cuando llegue otra persona, entonces le va a cambiar de ropas, le ponga pulseras, le ponga adornos, le bañe, le ofrezca los alimentos y que venga alguien más, otro devoto, y le cocine amablemente. Y el Señor está ahí parado generalmente, bueno, en algunos templos donde está la forma de Chaitanya y Nityananda, parado y encima con los brazos alzados. Y él no se cansa, es inconcebible porque tiene potencia ilimitada. Y simplemente para estar allí, para cuando quiera el Vaishnava ir a verle, entonces él está presto ahí. ¿Para qué? Para que cuando el Vaishnava quiera pueda realizar esto que se está recomendando aquí. Meditar en los miembros de Vishnu. El método consiste en que aquellos que se encargan en una comunidad, por ejemplo, que hay una deidad, aquellos que se encargan de mantener ¿cómo podríamos decir? El esquema, el método de adoración, se encargan de cuidar, digamos, y de mantener constantes las ofrendas a ese señor Vishnu que fue invitado para que esté allí. Por lo tanto, el método indica que si el Señor es invitado para que acepte nuestro servicio en la forma de la deidad, no es que lo vamos a invitar para un día sí, un día no, y cuando tengo ganas, entonces me acerco y cuando tengo ganas no. El sistema indica de que una vez invitado el Señor a la forma de la deidad, debe prestarse la atención. Si uno no va a prestar la atención, entonces ¿para qué lo invitan? Como un invitado, como tener una persona en casa. Entonces a diario en el sistema es que a diario se le ofrecen diferentes artículos. Hay una constante ofrenda para Dios que fue invitado en la forma de la deidad. Y todos aquellos que participan de la constante ofrenda están meditando, por un lado, los miembros del Señor, están haciendo una meditación constante, diaria, en Vishnu, en Krishna, y al mismo tiempo están meditando en que si yo cuido muy bien, si yo atiendo muy bien a este invitado que es Dios, ya lo invitamos en la forma de la deidad, entonces cuando más personas se acerquen a este lugar y observen la deidad del Señor y vengan a meditar en los miembros de Vishnu, entonces aquellas personas al observar esta deidad se queden, se sientan felices, se sientan atraídos por cómo está vestido el Señor, por cómo está adornado. Ese es un intercambio que ocurre ahí entre los visitantes del templo que van a ver a la deidad, que posiblemente lleven también una ofrenda para la deidad, y los residentes, no siempre residentes, pero aquellos que atienden a la forma de la deidad del templo. Esos que atienden a la deidad del templo meditan en que si yo cuido muy bien del Señor, entonces va a lucir muy bien. Y si luce muy bien,
si está adornado muy bien el altar, está decorado muy bien el Señor. Entonces aquellos que vengan a visitar al Señor, se les va a hacer muy fácil meditar en los miembros del Señor Vishnu, meditar en la forma del Señor Vishnu, en el rostro, en sus ropas. Aquí no se han incluido sus ropas, pero también están incluidas en la meditación. Entonces naturalmente se va a sentir atraída la persona que venga, se va a sentir atraída a meditar en Dios, y voy a facilitarle entonces a los demás, a los visitantes, voy a facilitarles la meditación en Dios. Estoy haciendo un servicio para Dios y al mismo tiempo un servicio para los visitantes. Es un servicio muy especial ese. Y eso, Prabhupada, como notamos aquí, voy a ir al final. Prabhupada entonces dice que mm, 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 algunas personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión, haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara. Esto ya lo leímos. Prabhupada ya lo explicó, como Omkara en realidad es lo mismo que la forma de Vishnu. Omkara es la forma de Dios en forma de sonido, sí, en manera de sonido, y Vishnu es la representación visual. Ambas son reales, ambas son completamente trascendentales. Sin embargo, hay una ligera diferencia, como aquí Prabhupada lo escribe, voy a leer. Vamos a ver cuál es la ligera diferencia entre Omkara y Vishnu. Dice Prabhupada, aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de meditación. En consecuencia, es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara, impersonal. Además, este último proceso es más difícil que el primero. La palabra clave aquí está en impersonal, este adjetivo que Prabhupada pone aquí, impersonal. Porque el Omkara es impersonal. El Omkara, como dijimos hace unos días y leímos, a algunas personas les estorba mucho la idea de que Dios puede ser una persona y que está ahí en el altar. Entonces sí, cante Omkara, está bien. Incluso dentro del marco Vaishnava, para cuando ocurren estos casos, cantamos Hare Krishna y a las personas no le explicamos todo lo que hay de fondo, ni siquiera le explicamos que aquí tiene una deidad enfrente. Bueno, algunos devotos son muy entusiastas y quieren, cada visita que llega al templo, quieren describir todo lo que hay enfrente de ellos, en el altar, la deidad y tal. Pero bueno, eso forma parte del entusiasmo de los Vaishnavas. Pero en algunos casos que la persona tiene más, si tiene dificultad para aceptar la forma personal de Dios, entonces simplemente se canta Hare Krishna. Como leímos hace unos días, que incluso el canto de Omkara es lo mismo, es Dios también, pero hace referencia a su aspecto impersonal. Mientras que meditar en las formas de Vishnu, concentrarse en las formas de Vishnu, es mucho más sencillo. Y aparte de que es más sencillo, aquí Prabhupada lo señala de esta forma, y en muchos otros lugares de las escrituras también se dice de que por ser personal, que el aspecto personal de Dios es más completo, es más especial, es más íntimo que el aspecto impersonal. Es mejor meditar en el rostro del Señor, en las historias del Señor, que meditar, por ejemplo, en la grandeza de Dios, solamente con el concepto de grandeza, o meditar en el amor de Dios. Es mucho mejor y mucho más fácil meditar en las historias, los relatos de Krishna, la forma de Krishna, el cuerpo trascendental de Krishna. Es así como lo indica el Bhakti. Porque en fin de cuentas, es como aquí Prabhupada dice, el último proceso, el proceso de la meditación impersonal es más difícil. Es más difícil porque todo el tiempo estamos acostumbrados a formas y sí, es muy natural ver una forma del Señor. Ok, vamos a detenernos aquí, vamos a leer su comentario. Jesús Matilde, bienvenida. ¿Cuál es la diferencia entre una deidad que se atiende que, que se atiende en casa y la deidad instalada en un templo? Krishna está igual en ambas, aunque la deidad de casa no ha sido instalada en una ceremonia. Mm, la respuesta es que la deidad en casa es igual, solamente que em, nosotros, vamos a ver,
de alguna manera lo más opulento, lo más grande, lo más majestuoso, pues da la impresión de que es mayor. Por esa razón en el templo, como hay protocolos mayores sí, mucha más opulencia, entonces puede dar la impresión de que allí sí y que en casa no. Y, y claro, como está esa impresión de que aquí es mucho más reverencial incluso, o invita más a la reverencia porque hay mucha más opulencia y tal. Aparte, el templo es un lugar común y hay muchos otros devotos. Entonces es más fácil que en el templo, por ejemplo, uno mantenga una rectitud así súper completa en cómo se comporta, en los ingredientes que se usan para cocinar, por ejemplo. Por estas dos razones. O bueno, habrá más, pero al menos a mí se me ocurren estas dos. De que por un lado hay otras personas y todos sabemos que es más fácil comportarse bien cuando hay otros. Y aparte es que todo el colectivo de devotos vibra, si podemos decir, comparte esa misma intención de que aquí es más reverencial todo, ¿no? Entonces, la ofrenda, por ejemplo, de alimentos se hace con mucha más atención, porque estoy viniendo al templo a hacer la ofrenda. En cambio, en casa estoy yo simplemente, tal vez mis hijos, y posiblemente dé la posibilidad de que uno lo haga más informal, porque solamente estoy yo. Pero, y claro, como no hay más devotos, no hay toda esa opulencia, está esa posibilidad de que se vuelva más, sí, más familiar. Pero no es menos trascendental. Y hasta donde sé, voy a tener que informarme más de este tema, que también es un tema que yo tengo algunas interrogantes en relación a él. Pero hasta donde sé, no hay ceremonia de instalación de una deidad en casa. Hasta donde yo sé. Posiblemente la haya, pero no es un tema del que yo haya estudiado mucho. Y hasta donde yo sé las deidades en casa que son necesarias, principalmente para una oportunidad para aquellos que no viven en el templo, de mantenerse siempre en contacto con Krishna. Así que es la misma, es Krishna en, en el templo y Krishna en casa tiene la misma potencia. Y claro, toda aquella ceremonia que se hace para la instalación, todo eso genera en uno aquella impresión de que aquí sí está Dios, y en mi casa tal vez no tanto porque falta la ceremonia. Y ustedes sabrán, tal vez usted lo recuerda o lo conoce, Jesús Matilde, los demás también, cuando Prabhupada instaló esta es una historia muy relevante, muy relevante y muy conocida, más relevante que conocida. Cuando Prabhupada instaló las deidades en el templo, nuestro templo de ISKCON, en nada más y nada menos que en Brindavan, no es una cosa menor, el templo en Brindavan. Y instaló ahí las deidades de Radha Krishna y de Krishna Balaram y ¿cómo se llama? Y Gauranga Nityananda también están ahí en el altar, los tres altares. Y se invitaron, por ser Brindavan, Prabhupada invitó a muchos expertos, brahmanas, eruditos, gente de muy alta categoría, los invitó para la ceremonia de instalación de la deidad. Y fue una cosa súper opulenta, fue siguiendo el método muy estricto, prácticamente que los discípulos de Prabhupada nadie se involucró, sino que toda la ceremonia la llevó a cabo los expertos brahmanas locales de Brindavan. Cuando terminó la ceremonia, al final del día, Prabhupada estaba con sus discípulos ya en un ambiente más íntimo y todos recordando que estuvo muy bonita la ceremonia y tal. Y Prabhupada dice en ese momento, él dijo, nosotros hubiéramos podido instalar la deidad simplemente con un kirtan. Con un kirtan bastaría, dijo él. Con eso hubiera sido todo simple. Pero invitamos a todos los demás brahmanas de Brindavan, porque si no, ellos no nos hubieran respetado como un templo autorizado, él dijo. Si ellos necesitan ver toda esta ceremonia para tener la sensación de que sí, es autorizado el templo, pero para nosotros bastaría con un kirtan, él dijo. Y eso es, como digo, muy relevante, porque en muchas ocasiones nosotros mismos necesitamos que hayan procesos así, mecanismos muy elaborados y muy intrincados para tener la sensación de que aquello es trascendental. Nosotros mismos, incluso como seguidores de Prabhupada, a veces
No solamente aquellos brahmanas de Vrindavan que necesitaban ver esa ceremonia intrincada para verlo como autorizado. Prabhupada él sabía que simplemente con un kirtan el Señor ya lo invitamos porque kirtan es el dharma de la era, ¿no? Pero incluso nosotros, seguidores de Prabhupada también, en ocasiones necesitamos ver algo muy, muy místico, muy a veces esotérico y muy así elaborado para tener la sensación de que sí, esto es trascendental. Pero partiendo de este incidente, podemos entonces sacar una pista de que una deidad, incluso en casa, puede ser instalada con kirtan. Repito, yo no estoy estudiado en este tema como quisiera, pero partiendo un poco de los datos que tengo a mano, y algunos devotos concluyen igual, de que incluso cantando Hare Krishna con un buen kirtan, con un kirtan así, con completa devoción y atención, una deidad puede quedar instalada. Si es verdad eso para la deidad de Vrindavan en el templo de ISKCON, seguramente es verdad también para una deidad en casa. Así que si prestamos plena atención en la deidad, con la deidad en casa, que incluso puede ser ni siquiera una estatuilla, sino un cuadro, y eso cuenta como una deidad también. El Bhagavatam dice que hay deidades de madera, de metal, de pintura. Eso es una deidad también. Pero nuevamente, aquí aplica el mismo principio. Puede dar la impresión de que Krishna es más trascendental si está en una estatuilla que en una pintura. Pero lo cierto es que no. Nosotros vemos una diferencia porque ya es tridimensional, una estatuilla, ¿no? Una deidad. Pero incluso en un cuadro tiene toda la potencia de una deidad instalada como una estatua. Ok, creo que eso puedo decir en relación al tema de la deidad, Jesús Matilde. Que tengan todos un bonito día. Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.